actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Estamos en Miami, tenemos temperatura, digamos, casi ideal, fresquita, no el caluroso Miami de las playas, pero sí estamos fresquitos. Recién estuvimos en Nueva York. Nueva York hace frío, no está helado, pero nos vamos a ir a Washington, que quizá ahí sí encontremos mucho hielo. Ya lo va a decir Herbert Torres, que está escuchándonos desde esta maravillosa ciudad de Washington. Él es economista, un economista realmente muy reconocido, trabaja con Gallup, es un analista económico y vamos a conversar con él. ¿Cómo te va? Hola, bienvenidos. Pues bueno, imagínate en este día tan maravilloso en que han pasado tantísimas cosas en Venezuela, contar con la presencia de nuestro invitado de lujo, Herbert Torres, en el día de hoy para compartir con él y analizar un poco las consecuencias políticas y las consecuencias económicas de todo lo que ha pasado en Venezuela. Se viene ya Venezuela es una catástrofe en lo económico, llegó a 1.000.000% de inflación. A partir de estos sucesos que vivimos hoy, que se vienen viviendo en los últimos días, las consecuencias de lo que pasó hoy, que también van a impactar seguramente en la economía del día de mañana, ¿cómo viene ese panorama? Bien, la inflación cerró en 1.300.000 el año pasado. El número de 1 millón viene de una proyección que estaba haciendo el Fondo Monetario Internacional para el año pasado, pero se quedaron cortos. La inflación fue superior a ese número. Para este año se está proyectando, si nada cambia, si todo sigue igual, se está proyectando una inflación de hasta de 20 millones. De 20 millones. ¿Eso no se puede contar? No, eso es incontable, incalculable, inimaginable. ¿Y entonces? Pero, bueno, eso sencillamente es la devastación, la destrucción absoluta, completa, total de un país. Ahora permíteme, Herbert, quiero hacerte una pregunta con respecto a esto y discúlpame que me haya posicionado, porque yo soy argentino. En la Argentina hay un 40% de inflación anual. Es como si la gente fuera a trabajar y cuando sale a trabajar no puede comprar un sándwich, porque ya se le devaluó la moneda. ¿Cómo se puede manejar una economía o un ciudadano se puede manejar en un contexto económico de 1.300.000%? ¿Cómo sería eso? Bien, la Argentina tiene efectivamente la segunda tasa más alta de inflación en América Latina, pero fíjate la diferencia entre Argentina y Venezuela. Argentina tiene 40%, 40 y tantos, y Venezuela tuvo 1.300.000. ¿Cómo vive la gente? La gente no vive, la gente mal vive, la gente está muriendo de hambre en Venezuela. La gente está comiendo basura. Sí, eso lo sabemos, pero lo que quiero que me expliques, ¿qué hace una persona? Bueno, sencillamente la gente compra muy pocas cosas, las neveras están vacías, depende de unas cajas que le da el gobierno, unas cajas muy precarias con unos alimentos muy básicos de una forma muy regular y a través de los cuales lo somete políticamente a enviando, hay más de 3 millones de venezolanos viviendo en el exterior que están ayudando a sus familias con remesas. Efectivamente hay dos Venezuelas. Hay una Venezuela pequeña de un 10% de la población más o menos. Sí, porque hay muy pocos, porque lo que confunde es que Venezuela tiene un número de establecimientos comerciales, de restaurantes, etcétera, que son pequeños. Es como las líneas aéreas. Tú, si te montas en una línea aérea para Venezuela, vas o vienes, está lleno. ¿Pero por qué? Porque casi no hay líneas aéreas volando para Venezuela. Entonces, las pocas que hay
Las muy pocas que hay se llenan. Hay pocos restaurantes, se llenan. Hay pocos lugares de atracción en general, de recreación, se llenan. Ese 10% donde está incluido la gente del gobierno, lo que en Venezuela llamamos los enchufados, la gente que usurpa el poder, disfruta de la riqueza mala vida, está incluida allí. Y luego hay unos sectores que tienen ingresos en dólares, clase media, decente, que todavía existe, muy reducida. Pero el dato es el siguiente. Alrededor del 90% de la población hoy en Venezuela está en situación de pobreza. Alrededor del 90%. Mucha de esa gente ha perdido kilos de peso. Hasta unas últimas mediciones indicaban que en promedio habían perdido 11 kilos de peso. Eso te da idea de la magnitud de la tragedia. Y esa es la manera, pues, como la gente está sufriendo y viviendo este drama económico. Pero la respuesta a tu pregunta, porque se lo hace mucho la gente, ¿por qué veo sitios llenos? Porque hay muy pocos sitios ahora y se tienen que llenar con ese 10%. Claro, ahora fíjate, un poco en función, a partir de ese 10%, en el día de hoy, el 90% de esa población, alrededor de 30 millones de venezolanos que estamos regados por el mundo y en Venezuela, hoy salimos a pedir la salida del gobierno de Maduro. Se ha juramentado un nuevo presidente y sucedió un detalle importantísimo en el momento de la juramentación, que es que no solamente juró Guaidó, sino además le pidió a los asistentes que juraran con él para defender y apoyar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son las medidas económicas que tiene que tomar este nuevo gobierno, este gobierno interino, para que esa población que salió a la calle abrumadoramente hoy y que ahora en estas horas, mientras nosotros estamos hablando, tenemos entendido que hay muchísimos militares apoyando al gobierno y hay una gran crisis, pero este gobierno tienen el reto de empezar a tomar medidas económicas inmediatas para salir de esa inflación espantosa de la cual tú estás hablando? ¿Cuáles son las medidas que tú piensas que debería de hacer inmediatamente este gobierno y qué le aconsejarías tú al equipo económico? Bueno, sí, bueno, el gobierno que se está constituyendo está muy limitado en cuanto a implementar, a tomar medidas económicas porque no tiene el control real todavía de la economía. Tiene planteado empezar a construir un gobierno de transición y lo que se espera, lo que se desea es que el gobierno actual usurpador sea desalojado, de tal manera que se puedan realmente implementar las políticas que es necesario implementar. Esas políticas son de muy diverso tipo. Hay políticas que tienen que ver con la liberación del tipo de cambio, la unificación. En Venezuela tenemos distintos tipos de cambio y tenemos control cambiario. Eso lo tenemos que liberar. Tenemos que liberar controles de todo tipo que asfixian a los ciudadanos. No. Todo depende. Si son medidas aisladas, pues pueden producir efectos contraproducentes, contrario a lo que se quiere hacer. La idea es de un programa, tener un programa integral de reformas. Ese programa incluye, entre otras cosas, un programa o un componente de asistencia internacional que Venezuela va a requerir de manera absoluta del Fondo Monetario Internacional, de los organismos multilaterales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Va a requerir incluso donaciones importantes de la comunidad internacional, de manera tal de contar con fondos para, por ejemplo, permitir que se hagan las importaciones que hoy están totalmente restringidas. En Venezuela las importaciones se han caído a niveles brutales y ello hace que no se puedan importar alimentos, no se puedan importar medicinas, no se pueden importar materias primas con las cuales la industria nacional pueda producir. Entonces hay que permitir, hay que conseguir los recursos y hay que liberar las importaciones para que se active el aparato productivo, para importar, como acabo de decir, una cantidad de productos que el país necesita. Esas medidas hay que tomarlas. Ahora, para que te presten dinero o para que incluso te donen dinero, eso tiene que formar parte de un programa creíble de reformas. Al gobierno usurpador actual
ninguno de esos recursos le van a llegar. El Fondo Monetario no le va a prestar. Bueno, si no forma parte, si no es un nuevo gobierno que se ha establecido, no se lo prestarían, pero bajo un nuevo gobierno sí lo harían. De hecho, hay conversaciones preadelantadas porque el Bueno, yo no tengo ninguna duda que en términos numéricos de población, el gobierno que se ha inaugurado con Juan Guaidó, el que representa a la fuerza democrática, el que ha establecido la Asamblea Nacional, es por muchísimo la inmensa mayoría de los venezolanos. Todas las encuestas, incluidas las encuestas de Gallup, organización para la cual también trabajo como asesor de investigación, indican que la popularidad, todos los indicadores de preferencia, de popularidad, de aceptación del gobierno nacional han caído a niveles muy bajos. El rechazo hacia el gobierno es brutal y es lógico, porque si tú miras todos los indicadores económicos, sociales, son de los peores del mundo. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, la caída de su economía más acentuada del mundo, peor que la Gran Depresión, peor que la crisis griega, tiene los niveles de pobreza de los más altos del mundo hoy, tiene tasas de criminalidad de las más altas del mundo. Es decir, estamos batiendo récords mundiales negativos en numerosas variables. Entonces es muy lógico pensar o entender que la mayoría del país está contra el gobierno y el gobierno solo se ha podido mantener allí por la fuerza de las armas, porque tiene el ejército absolutamente... hasta ahora, eso es lo que creo que se ha empezado de alguna manera a resquebrajar. La información que ha estado circulando de que al estar Guaidó ya siendo presidente juramentado, es posible que entonces los dineros que estén pendientes de deuda de pago en PDVSA sean canalizados a través de cuentas nuevas que establezca el nuevo gobierno. Sí, todo eso es posible. Eso es parte de las batallas que vienen y de los dilemas que se van a plantear en la comunidad internacional. Por ejemplo, al haber un nuevo presidente, él tiene, esa nueva administración de alguna manera tiene control sobre los activos del país en el exterior. Y entonces esos activos y esos ingresos que se generan en el exterior pueden estar sujetos a una directriz distinta de la que están sujetos al día de hoy. Déjame darte, ese es un ejemplo en el mundo de la economía, pero déjame darte este otro ejemplo en el mundo de los cuerpos diplomáticos. Fíjate esto que ha pasado hoy. Maduro, el presidente Maduro, rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos y le pide, con Estados Unidos, y le pide al personal de la embajada abandonar que en 72 horas que se retire. Pero el presidente Guaidó inmediatamente contestó. Escribe y le pide a todas las representaciones diplomáticas en Venezuela que permanezcan en Venezuela. Ahora, en esa situación, ¿qué ocurre? Si el personal diplomático de los Estados Unidos no sale de la embajada, que tiene cierta autonomía de protección. Tiene su propio territorio dentro de Venezuela. Dentro del país, exactamente. Si el gobierno de Maduro intenta sacarlos a las fuerzas, estaríamos y resulta que el gobierno de Trump ha reconocido al gobierno de Guaidó y ha dejado de reconocer, considera el gobierno de Maduro un usurpador. Si el gobierno de Maduro actúa por la fuerza contra esa embajada, estaríamos en una situación en la que una fuerza no reconocida, que podría ser la misma que unos terroristas o unos criminales de cualquier tipo, están asaltando una sede que está bajo soberanía, en este caso del propio Estados Unidos,
y que tiene la protección, la aceptación del gobierno legítimo del país, el que ha reconocido el presidente y el gobierno de los Estados Unidos. Pues fíjate, De tal manera claro, que y eso es una hay ahora cadena todas además estas que se puede situaciones. desatar porque ya también tenemos la proclamación y aceptación por parte del gobierno de Colombia, por parte del gobierno de Brasil, por parte del gobierno de Guatemala, por parte del Sí, gobierno de muchos. Canadá. México apoya al gobierno. No, México hasta ahora no ha No. apoyado Sí, y a él, Maduro. no, él está con Maduro. Y es lo que te estoy Y diciendo. ellos habían dicho, pero no con el nuevo gobierno legítimo de No, Venezuela. apoya a Maduro. Es lo que- Claro, él apoya a Maduro y Evo Morales en el día de hoy también se pronunció apoyando Eso- al gobierno de Maduro. eso- Pero entonces esto podría generar entonces lo que mucha gente habla de la posibilidad de una alianza multinacional, porque van a tener que irse contra todas las embajadas de todos esos países en la ciudad de Caracas. Sí, por eso hay ahora una situación bien complicada que que se puede complicar aún más. Déjame darte otro ejemplo. ¿Qué pasa si Guaidó, el presidente Guaidó, pide ayuda humanitaria? Y entonces llegan que hasta ahora el Ella la presidente pidió. Maduro, sí, el presidente Maduro ha rechazado porque no han querido reconocer el estado deplorable en que está la economía y la situación social de los venezolanos. Entonces, ¿qué pasa si Guaidó pide ayuda? Bueno, ¿y qué pasa si llegan barcos, camiones de alimentos, de medicinas a las costas y a las fronteras venezolanas? ¿Qué va a hacer en esa situación la Fuerza Armada? Con un pueblo atrás que se está muriendo de hambre. ¿Va a obedecer las órdenes de Maduro y va a impedir la entrada de esa ayuda humanitaria o va a aceptar que entre? ¿O se va a fracturar, que es otra, entre ellos? Es decir, ahí vienen una cantidad de situaciones que significan, de hecho, la pérdida, la debilidad y la pérdida de poder de Maduro, progresiva. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el país. Está perdiendo su base militar de apoyo, de fuerza, que es la que le queda, porque la base popular y la base del reconocimiento internacional ya la perdió. Ahora, como economista y para ir cerrando, 1.300.000% de inflación, por ejemplo, inhibiría cualquier salario, digamos normal, no digamos de miseria, que puede ganar un trabajador. También ese Sí. porcentaje de inflación golpea muy fuerte inclusive a aquellos que manejan dólares dentro de la economía venezolana. Bien, dos partes en la respuesta. La primera es que lo que hace el gobierno, que es lo que ocurre muy típicamente en los procesos hiperinflacionarios, es que vive aumentando continuamente los sueldos también. Es decir, Maduro ha aumentado 27 veces los sueldos desde que llegó al poder en 2013. 27 veces. Y algunos de esos aumentos han sido aumentos 10 veces. Se ha multiplicado por 10 veces el salario anterior. Eso ha hecho que el salario al final del día se haya mantenido por algún tiempo siempre en $3, $4, $5. Allí se mantiene. Cae y lo vuelven a incrementar, lo llevan más o menos a $3, $4, $5. Y ahí, alrededor de esa cifra, con esos aumentos periódicos que van de todas maneras acelerando la inflación, allí más o menos se mantiene el sueldo básico o el salario básico de los Pareciera venezolanos. imposible. Yo recuerdo, y seguramente tú también lo recuerdas, a quien fuera presidente de la Argentina, se llamaba General Juan Domingo Perón. Correcto. Él hacía una definición a esta problemática y decía que los precios subían por el ascensor y los sueldos subían por la escalera. Por la escalera, sí. Y era imposible que eso pudiera equipararse alguna vez. Era totalmente incompatible. Sí, bueno, esas en situaciones, digamos, de extrema inflación irregulares, pero un país en una situación económica normal debería estabilizarse. Claro, por supuesto. Su economía. Por ejemplo, la inflación en los Estados Unidos, aquí donde estamos, es 2% al año. Claro, claro. La inflación que tiene los Estados Unidos en un año es la mitad de la inflación que tiene hoy Venezuela en un día. Sí. No, es Venezuela increíble, insostenible. No sé si te queda algún tema Entonces, más, pero estamos teniendo... Sí, correcto. Ya se nos fue el Quedaría tiempo. pendiente por hablar de los temas y lo podríamos dejar para otra
momento, si hay alguna opinión, has escuchado, se ha hablado mucho de los dineros, de que Venezuela no tiene que endeudarse con los organismos internacionales en miras del nuevo gobierno, sino tiene que generar un nuevo mecanismo legal que aparentemente hay personas estudiando, donde esos dineros que están incautados a todo lo que ha sido la corrupción y la salida de dinero del país, ese dinero se utilizaría como garantía para la inyección económica que necesita Venezuela para salir adelante. ¿Hay alguna opinión al respecto? Sí, cómo no. Los recursos robados, estafados en Venezuela, que son gigantescos, se han hablado de cifras hasta de 400.000 millones de dólares. ¿Y dónde estarían congelados esos dineros? En los bancos. Muchos no se sabe porque están escondidos, pero se supone que están en todas partes del mundo. ¿Y qué no vas a ir a buscar a cada uno de los que viven acá en Weston? No, pero es que hay mucho dinero que está congelado por las medidas que sí, ha tomado por las medidas que tomó el Estados Unidos. La Comunidad pero es una parte, Europea. es una parte. Pero es algo. Sí, bueno, pero ya déjeme terminar el punto. Pero recuperar esos fondos, eso tomará tiempo. Y además, esos fondos no se recuperan nunca la totalidad de ellos, ni mucho menos. Entonces, el país no puede depender de esos fondos para nada. El país necesita mucho más fondos, los necesita mucho más rápido, y por eso el país va a tener que acudir a los organismos multilaterales y a la asistencia, a las donaciones de la comunidad internacional, y va a tener que renegociar su deuda para tener un periodo en el cual pues sencillamente se hacen los pagos. En fin, va a tener que utilizar muchos mecanismos de diversos tipos para poder contar con los recursos que le permitan inyectárselos a la economía y revivirla. Bien. Pero la economía venezolana es una economía que lo ha mostrado en muchas ocasiones, tiene mucho potencial, mucha capacidad de crecer. Y por lo tanto, a pesar de esta situación tan dramática, yo soy optimista en lo que va a ser una recuperación difícil, lenta, pero que una vez que empiece, y eso es lo más importante, se va a producir un gran alivio en el espíritu, en el alma, en la mente de los venezolanos, que van a sentir que por fin ha comenzado a cambiar la dirección del país. Herbert, nos tenemos que ir, pero ¿tú imaginas que el gobierno pueda detener a Guaidó? Que lo puedan encontrar, que lo puedan detectar, porque hoy se metió en una embajada, pero no sé si salió. No, eso sí. no ha sido confirmado. Hoy estamos hoy en entre la información y la desinformación. Pero para cerrar, porque no tenemos más tiempo. Pero sí, ¿qué pasaría si el gobierno de Venezuela captura a Guaidó y lo mete preso? Bueno, yo creo que precipitaría la crisis y su propio derrumbamiento. Yo, si fuera Guaidó, y el gobierno me quisiera detener y poner preso, lo haría, lo aceptaría, porque yo sé que eso efectivamente, como acabo de decir, acentúa y precipita su caída. ¿Y si lo matan? No lo creo, pero si lo matan, habrían mecanismos por medio de los cuales, como el propio Guaidó emergió, hay una cantidad de jóvenes listos, preparados, que tendrían que y asumirían ese nuevo papel. No creo que llenarían su papel. Pero además ya Guaidó lo dijo, que si a él lo mataban detrás de él, habían muchos, sí. Y en Venezuela seguíamos adelante. Herbert, seguimos al pendiente contigo, estamos pendientes de hoy en la noche, va a ser una noche larga y tensa para todos nosotros los venezolanos, pero quiero que pienses en tu nuevo sueño para Venezuela, quiero que conversemos de tu plan y de tu proyecto, nos estaremos comunicando contigo para hablar de lo que es el nuevo sueño y cómo es este nuevo país que nosotros estamos en la oportunidad ahora de apoyar para la construcción de una nueva Venezuela para los nuestros. Te agradecemos mucho, amigo. Gracias por acompañarnos y estamos al pendiente. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes en la noche de hoy. Un placer ha sido para nosotros, Herbert. Te felicitamos por todo tu talento, por tu conocimiento de la economía, por tu actividad de todos los días, que es precisamente ese mundo tan maravilloso que es manejar la economía internacional, ¿no? Es realmente una caja sorpresa. Te mandamos un abrazo desde Miami. Igualmente, otro para ustedes. Gracias. Que estén muy bien allá con su calorcito mayamero. Muchas gracias. Gracias. Abrigate. Herbert Torres,
Es un especialista, como ustedes lo vieron, en el ámbito de la economía, de la investigación. Él es venezolano, vive en Washington y además tiene un bellísimo libro que se llama Un sueño para Venezuela. Un sueño para Venezuela. Que hoy está ese sueño despierto en todos nosotros. Así concluimos este segmento y nos vamos de nuevo entonces a la pausa. En un ratito vamos a tener aquí a Carmen Jiménez. Hoy organizó un evento que concentró mucha gente, o no, me lo va a contar ella. Yo vi, había mucha gente allí frente a la embajada, al consulado, perdón, de Venezuela en Miami. Sobre la Brickell, un lugar muy coqueto, un lugar de millonarios, y allí se juntaron los venezolanos. Ya nos va a contar cómo fue todo eso. Hacemos la pausa y venimos enseguida.